El método del gran M. El gran M es un método de optimización que utiliza una investigación de operaciones para realizar la asignación a problemas que nos siguen la forma canónica. Los problemas que siguen la forma canónica son aquellos cuyas secciones son mayor o igual, ¿sí? Por lo que se debe estructurar una metodología para solucionar problemas de minimización. Para eso, ese es el objetivo principal del método de gran M. Definimos la M como un número de muy grande, muy extenso, que nos va a permitir al hacer iteraciones descartar todas las partes, todos los elementos que tiene esa M. La M, ¿cómo se tiene? La M tiene hace la incursión de unas nuevas variables que son las llamadas variables artificiales. Ya no solo manejamos las variables de Ogura que manejábamos en método simplex, sino además vamos a manejar unas variables que son artificiales. Las variables artificiales entran en un sentido positivo, la M entra en un sentido positivo si el objetivo es minimizar, y entran en un sentido negativo si el objetivo es maximizar. Esto para el desarrollo de la función objetivo. Miremos un ejemplo. Minimizar z igual a 2x sub 1 más x sub 2 más 3x sub 3, sujeto a las siguientes restricciones: 3x sub 1 más x2 más 2x3 menor o igual que 10, x1 menos 2x2 más 3x3 mayor o igual que 6, 2x1 más 3x2 menos x3 menor o igual a 9, y x2 más x2 más 2x1 más x2 más 2x3 es igual a 7. Esas son las restricciones de nuestro problema de minimización. Entonces, primero que vamos a hacer es convertir el modelo de optimización a la forma estándar. Entonces, cada restricción debe ser convertir una inecuación a una igualdad agregando variables como se requiere. Para ello, con las restricciones de tipo igual, menor o igual, se agrega una variable denominada variable de holgura en cada restricción con un coeficiente 1 positivo. ¿Sí? Lo que se busca es exactamente igual y simple, igualar las inecuaciones. La segunda parte, donde hablamos de restricción, que son de tipo igualdad, ¿sí? Se agrega una variable artificial en cada restricción con coeficiente 1 positivo. Posterior a ello, en las restricciones mayores o iguales se agrega una variable de holgura en cada restricción con coeficiente 1 negativo, y es necesario adicionar una variable comodín llamada variable artificial con coeficiente 1 positivo. Así pues, tenemos lo siguiente. Si estuviéramos haciendo un ejemplo, retomemos otra vez las restricciones que hay y quedarían de la siguiente forma. La restricción 1 quedaría 3x1 más x2 más 2x3, como tiene signo menor o igual a 10, entonces sencillamente queda exactamente igual 3x1 más x2 más 2x3 más la variable de holgura, que en este caso la vamos a llamar S1, y como el objetivo es volver a una igualdad, igual a 10, que es la restricción planteada. La restricción 2. La restricción 2 tiene un signo mayor o igual, por lo cual queda exactamente las variables que llevamos: x1 menos 2x2 más 3x3 menos una variable de holgura. La variable de holgura en este caso sí va negativa porque es una restricción con signo mayor o igual, más una variable artificial de signo positivo igual a 6, porque esa es la restricción. La restricción 3, 2x1 más 3x2 menos x3 menor o igual a 9, es muy similar a la primera, por lo que queda 2x1 más 3x2 menos x3 más una variable de holgura s3, objetivo positivo porque el signo menor o igual a 9. La restricción 4, que es una igualdad, solo lleva variables artificiales. Recordemos que ya en la restricción 2 teníamos una variable artificial a sub 1, entonces en este caso vamos a utilizar a sub 2. Como es una restricción que es una igualdad sola y únicamente, vamos a tener a 2. Entonces va a quedar x1 más x2 más 2x3 más a2 igual a 7. Bueno, entonces el resumen del modelo queda de la siguiente manera. Vamos a plantear la tabla inicial. Entonces vamos a reconstruir la función objetivo.
La función objetivo estaba constituida exactamente en el ejercicio 2x1 más x2 más 3x3. Las variables de holgura llevan un coeficiente 0, ¿sí? Entonces más 0s1 más 0s2 más la variable artificial, ¿cierto? MA1, M positivo porque el ejercicio es de minimización. Si fuera de maximización tendría que ir negativo. Más otra variable de holgura que contamos en la restricción 3, que es la S3, 0S3, más MA2, que es la otra variable artificial, la cual lleva como coeficiente M positivo también. Y en eso consiste la reconstrucción de la función objetiva. Entonces, para recordar, para concluir, las variables de holgura quedan con coeficiente 0, las variables artificiales con coeficiente M positiva si es minimizando o negativa si es maximizando. Bueno, entonces empezamos a hacer la tabla simple. En la tabla simple, pues en la primera fila van a ir todas las variables que están escritas en y las diferentes restricciones que se tienen. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a mirar? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Cuáles son las que yo necesito hallar la solución para poder determinar cuál sería el óptimo del ejercicio? Entonces, las variables de decisión son aquellas variables que en simplex las llamamos variables no básicas. X1, X2 y X3. Las variables de holgura S1, S2 y S3 son variables de holgura, son básicas, y la variable A1 y A2 son variables artificiales. ¿Sí? Las restricciones son la disponibilidad o los requerimientos de las restricciones, que se denomina con RHS. Entonces, ¿cómo definimos cuáles variables van a quedar en el tablado inicial y cuáles van a continuar las diferentes iteraciones? Entonces, primero, definimos la variable que entra, teniendo el grupo de variables, cuáles son básicas y no básicas y cuáles se toman con valor a cero. En la primera iteración, la regla para escoger las variables que entrarán es la siguiente. Primero, si hay variables de decisión y de holgura, se toma la de holgura. Segundo, si hay variables de decisión y artificiales, se toma la variable artificial. Y tercero, si hay variables de decisión, de holgura y artificiales, se toma la variable artificial. Bueno, para la primera restricción de las dos variables de decisión y la de holgura tomamos S1. Pues como solo tenemos variables de holgura, pues entra la de holgura. En la segunda hay de holgura de decisión y artificiales. Entonces, sencillamente, según las reglas que acabamos de ver, sumamos la variable artificial A1. En la tercera decisión, la tercera restricción hay de decisión y hay de holgura. Entonces, por lo cual se toma la variable holgura. En la cuarta restricción hay de decisión y artificial, por lo que tomamos la variable artificial. Todas las demás se asumen en la primera iteración con valor 0. Entonces, posterior a todo este proceso, lo que hacemos es llenar el tabulador inicial. Entonces empezamos a llenar. Listo, en la tabla inicial, la lista de variables se tiene en la base. ¿Sí? En la primera columna están los coeficientes de las variables básicas, luego vienen las restricciones, que es su coeficiente, la disponibilidad de requerimientos, una columna vacía llamada teta que ya se llenará posteriormente. Las dos últimas filas son para determinar qué variable entra a la base. Entonces, acá tenemos el tabulador inicial, donde miramos los coeficientes de las variables. Estos coeficientes son de las variables que están en la base. Entonces, si lo remitimos a la función objetivo, vemos que el coeficiente de la variable de holgura 1, que en este caso lo determinamos como S1, es 0. Si la variable artificial A1, el coeficiente es M, y de la variable de holgura 3 es 0, y la variable artificial 2, A2 es M. Entonces, esos son los coeficientes que tenemos presentes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora llenamos en la parte superior, en la primera fila, todas las variables que se encuentran en la función objetivo. En la parte inferior al frente donde dice base, determinamos los coeficientes de cada una de ellas y empezamos a llenar las restricciones que tenemos. Recordemos que tenemos 4 restricciones y aquí sencillamente pues ya no tenemos letras, sino tenemos pues nada más los coeficientes de la tabla.
y el RHS es las restricciones en cuanto a cantidades que se puede tener para esa restricción. La variable teta ya la vamos a hallar. Entonces, la fila Z es el resultado de la suma del producto de la columna COEF y de cada columna de restricción. Miremos un ejemplo. Miremos el ejemplo anterior. Entonces, 0 por 3 más m por 1, que es la siguiente restricción, más 0 por 2, que es la siguiente restricción, y m por 1. Si a las otras operaciones aritméticas nos debe dar 2m. Y así sucesivamente estamos haciendo con todas las restricciones para las 5 columnas que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta ya eso, digamos z, entonces decimos que los z de la tabla de iteración que estamos llenando va a ser 2m, menos m, 5m, 0, menos m, m, 0, m y 13m. Hasta ahí estamos. Hasta ahora estamos saliendo el valor de la función objetivo bajo esa solución inicial, que no sabemos si es factible y si es la óptima. Eso es lo que debemos comprobar hacia dónde nos va a llevar. Bueno, la fila C sub j menos z sub j es el resultado de restar el coeficiente de la función objetivo, que es la segunda fila que tenemos indicada en la tabla, con el valor de z que acabamos de calcular. Miremos, por ejemplo, el coeficiente de x1 es 2 y el z que acabamos de hallar es 2m. Entonces c sub j menos z sub j va a quedar 2 menos 2m. Igualmente, tenemos para la siguiente 1 menos m, ¿sí? 1 menos menos m, 1 menos menos m, menos por menos me da más, entonces queda 1 más m. La siguiente, que es la de x3, el coeficiente de x3 es básicamente 3 menos 5m, que es z, y dejamos enunciado el coeficiente de S1 es 0 y el z de S1 es 0, entonces 0 menos 0 me da 0. El coeficiente de S2 es 0, pero el z de S2 es menos m, y 0 menos m, 0 menos menos m, m menos por menos me da más, me da un m positivo. Y seguimos con A1, el coeficiente de A1 es m y el z es m. M menos m, como son términos semejantes, si estoy restando, pues sencillamente se eliminan y quedan 0. Y seguimos con S3, el coeficiente es 0 y el z es 0, entonces 0 menos 0 me da 0. Con la variable artificial 2, que es las primeras que deben salir, entonces m menos m me da 0. Ya en cuanto a restricciones, en cuanto a todo esto, ya el 13m, ¿de dónde sale? El 13m sale de sumar todas estas, de hallar exactamente el mismo procedimiento de z, ¿sí? De multiplicar la columna COEF por el HS. Ahora nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál variable al entrar a la base hace que la función objetiva disminuya más porque está minimizando? O en otras palabras, ¿cuál es el valor más negativo de CJ menos C sub J? Recordemos que m representa un número infinito muy grande. Rápidamente nos damos cuenta de que corresponde a 3 menos 5m, que está ubicado en la tercera columna. 1, 2, 3, 4, en la quinta columna. Recordamos entonces rápidamente que el siguiente paso es determinar cuál es el elemento pivote. Dependiendo de la variable que entra para establecer el elemento pivote, entonces debemos primero indicar qué variable debe salir de la base. Hacemos un cociente entre la disponibilidad y la columna de la variable que entra. En nuestro caso acabamos de decir que es la variable x3. Entonces lo que hacemos es dividir el RHS entre la columna 5, que es correspondiente a x3. Eso es lo que nosotros denominamos en la tabla, ¿sí? Es lo que denominamos en la tabla el llamado teta. La variable que más nos restringe, por lo tanto, al valor de teta, que es el menor pero positivo, siempre tiene que ser el menor positivo, es de 2. Entonces, miramos cuál variable que está en la base en forma horizontal es la que tiene menor. En este caso, el teta de 2